Hola a todos, ¿cómo están? Soy el profesor Felipe Román, esperando que se encuentren muy bien en sus casas, en la cuarentena respectiva, que su familia esté muy bien y que estén sin novedad. Vamos a comenzar la primera clase para tercero medio y vamos a empezar a trabajar lo que tiene que ver con la lectura de este libro, chun, 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 el clásico Historia del siglo XX de Eric Hobsbawm, del cual ustedes tienen que leer el capítulo introductorio, vista panorámica del siglo XX, y también tienen que leer dos capítulos del final, capítulos que son la muerte de las vanguardias, ¿ya? Y el fin del milenio, ya como parte entonces del programa tercero medio. Eso es lo que ustedes tienen que revisar. Ahora voy a tratar de atenerme un poquito más a la introducción del libro, vista panorámica del siglo XX, que es lo que tengo anotado en mi pizarra del fondo, visión panorámica del siglo XX de Hobsbawm. Entonces vamos a ir revisando algunos conceptos generales que sirven para entender el capítulo, y voy a ir explicando algunos elementos que en el capítulo se mencionan de forma reiterativa y que les deberían servir a ustedes entonces para poder entender lo que va acá en el libro, ¿ya? Tengo varias partes marcadas, ¿ya? Que son algunas frases o ideas que vamos a ir trabajando, ¿ya? Este es el mismo libro que yo les mandé a ustedes en PDF, por lo tanto son las mismas páginas en términos numéricos de edición, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver esto que alcanzamos a leer en clase, vista panorámica del siglo XX, con las frases de algunos historiadores, ¿ya? Y ahí empieza entonces la introducción y vamos a ir revisando entonces algunos elementos, ¿ya? Ya, primeros elementos a considerar. En varias partes del capítulo o de la introducción hay una temática que nosotros vimos el año pasado, que es la Revolución de Octubre o la Revolución Rusa, ¿ya? En varias partes de la introducción, Hobson habla de la Revolución de Octubre, ¿ya? Cuando dice Revolución de Octubre, se refiere a la Revolución Rusa de 1917, ¿ya? Para que lo consideren. Entonces, ya. Revolución de Octubre de 1917, entonces se refiere a la Revolución Rusa. Cuando el autor, por lo tanto, hace alusión a Revolución de Octubre, se refiere al mundo que inicia con el proceso revolucionario ruso, de alguna manera, que es parte de los mismos procesos de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces eso considérenlo por un lado. También el autor habla en varias partes del capítulo del concepto de siglo XIX largo y siglo XX corto. Eso lo alcanzamos a explicar en las clases iniciales, ¿ya? Para efectos prácticos, recuerden que lo que comprende la idea del siglo XX corto es desde 1914, o sea, desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta 1990, cuando se acaba la Guerra Fría, ¿ya? Así que súper presente ahí el concepto de siglo XX corto, que aparece en más de alguna parte del capítulo. Entonces, siglo XX corto, desde 1914 hasta 1990. ¿Ya? Recuerden que de alguna manera Hobsbawm intenta explicar esto en base a lo que le da unidad a todo ese periodo. Y lo que le da unidad a todo ese periodo básicamente son los conflictos que se desarrollan entre el liberalismo y las otras perspectivas ideológicas, ¿ya? Sobre todo, no sé, en los años 20, 30, vamos a tener que el conflicto principal es entre liberalismo y regímenes autoritarios o los inicios de los totalitarismos fascistas. Y ya en el periodo de la Guerra Fría va a ser el conflicto entre liberalismo y socialismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que comprende más o menos la idea del siglo XX corto, ese lapso de tiempo. Bueno, la idea es que ustedes vayan revisando esto, la idea es que ustedes vayan leyendo, vayan viendo las dudas que hay. Marqué aquí algunas partes. Por ejemplo, acá, página 15. Cuando empieza el apartado 2, ¿ya? La página 15, acá en el último párrafo dice: en este libro el siglo XX aparece estructurado como un tríptico.
a una época de catástrofes que se extiende desde 1914 hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Siguió un periodo de 25 o 30 años de extraordinario crecimiento económico y transformación social, que probablemente transformó la sociedad humana más profundamente que cualquier otro periodo de duración similar. Retrospectivamente puede ser considerado como una especie de edad de oro, ¿ya? Concepto que vimos el año anterior y que tiene relación con este periodo de crecimiento y bonanza que hubo durante la primera parte de la Guerra Fría. ¿Ya? Los primeros 30 años de la Guerra Fría en general fue un periodo de crecimiento tanto para el lado capitalista como para el lado comunista. Entonces por eso se le llama edad de oro en general. Aunque claro, o sea, se acentuó mucho más en Estados Unidos por todo el tema del consumo, ya de los altos niveles de consumo. Entonces cuando acá dice que el siglo XX es como un tríptico, divide el siglo XX básicamente desde 1914 a 1945, que sería una primera etapa, que él le llama edad de las catástrofes, por todas las muertes, matanzas y guerras que hubo entre ese periodo. Después un periodo que le podríamos llamar edad de oro, ya que es más o menos como entre fin de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de la década de los 70. Y después tendríamos un tercer periodo, ¿ya? Que va desde los 70 hasta el día, bueno, desde los 70 hasta los 90 aproximadamente, y ese periodo es un periodo donde hay mucha incertidumbre, crisis, que es también el periodo en el cual se instala el modelo neoliberal, ¿ya? De hecho, acá en el libro aparece como las décadas de crisis, desde los 70 hasta los 90 en general, ¿ya? Ya, entonces vamos a anotar ahí en la pizarrita los periodos que dice Hobsbawm, que son los siguientes. Ya, dice entonces que el siglo XX es como una especie de tríptico. Primero, desde 1914 hasta 1945. Ahí tenemos la primera etapa. ¿Cómo le llama esa primera etapa a Hobsbawm? Es la edad de las catástrofes, porque incluye las dos guerras mundiales, porque incluye la crisis del 29, porque incluye la aparición de los fascismos, ¿ya? Entonces todo eso, entre las dos guerras mundiales, aproximadamente murieron cerca de 80 millones de personas. Entonces claramente es una edad problemática, es una edad catastrófica, es una edad en la que muere mucha gente, ¿ya? Entonces, edad de las catástrofes. Entonces, un periodo en el cual el liberalismo en el fondo va a entrar en crisis en este contexto, ¿ya? Por eso edad de las catástrofes. De hecho, si ustedes buscan en el PDF, en el libro, ese periodo, esos 31 años, es un periodo de crisis en general, y Hobsbawm lo explica así, ¿ya? Hay un capítulo que se llama, un apartado del libro que se llama La Edad de las Catástrofes, que hace alusión a los primeros años del siglo XX. Luego, tenemos el segundo periodo, que sería desde el 45 hasta el 75, 30 años aproximadamente de bienestar, ¿ya? Quizá un poquito menos, 73, 74, y este periodo se le llama la Edad de Oro. Ya. Que es un periodo que está caracterizado principalmente por el crecimiento económico, sobre todo en Estados Unidos. Se va a ver un aumento del nivel del consumo, ya las clases medias, por ejemplo en Estados Unidos, van a poder acceder a distintos elementos de consumo. Y esto se va a ver sobre todo, como vimos el año pasado, en la juventud. La juventud va a ser uno de los entes de consumo más importantes, ¿ya? Con los autos, la tecnología, los nuevos espacios públicos destinados para ello, etc. ¿Ya? Y también los jóvenes van a ser los principales partícipes de los procesos políticos. Ya no hay que olvidar que gran parte de varios movimientos sociales ocurridos en los 60, como los hippies, los beatniks, los movimientos universitarios, todo eso viene de los grupos más jóvenes, ¿ya? O sea, a los más jóvenes se les permite ahora, de alguna manera, por lo económico, participar más a nivel político, ¿ya? Y derivado entonces de este acceso al consumo, los jóvenes empiezan un poco a participar más de la vida pública, a nivel general. Ya, y el tercer periodo serían las llamadas edades de crisis, o décadas de crisis, que sería el periodo que va más o menos desde el 75 al 90. Y que aparece en el libro así.
décadas de crisis. ¿Por qué décadas de crisis? Porque tanto el modelo capitalista norteamericano, ¿ya? Como el modelo socialista soviético, ambos van a entrar en una dinámica de crisis. Crisis económica, crisis política, crisis social. Y a partir de eso entonces se va a ir configurando esta última parte del ciclo. ¿Ya? Ya, entonces a eso se refiere Hobson cuando dice que el siglo XX se puede entender como una especie de tríptico, ¿ya? Con tres etapas bien marcadas: una etapa de las catástrofes, me faltó el tilde la de catástrofe, ¿ya? No hay que olvidar la falta de ortografía, y una llamada edad de oro, que son 30 años posteriores, luego de la Segunda Guerra Mundial, y las llamadas décadas de crisis, que entonces también acá tanto el capitalismo como el comunismo empiezan a entrar en un contexto de crisis. Es en ese contexto donde se empiezan a implementar las bases del modelo neoliberal actual, ¿ya? Ahora, vamos a ir revisando partes del texto. Bueno, para partir con la edad de las catástrofes, antes de la edad de las catástrofes, en el siglo XIX, en el fondo una sociedad que está dominada por, en el siglo XIX, una sociedad dominada principalmente por la burguesía, que era de alguna manera la que había ido de a poco atacando o tratando de eliminar los restos de monarquía absoluta o los restos monárquicos que había en Europa en el siglo XIX. Recuerden que el golpe final al sistema monárquico ocurre en la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se acaban los últimos imperios, que son el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, y también el Imperio Ruso, que se termina convirtiendo primero en Rusia y después en la Unión Soviética. Y por lo tanto, la gran fuerza emergente de ese contexto es lo que se podría llamar, según Hobsbawm, la civilización burguesa, la burguesía. La burguesía es la que domina el contexto político europeo de finales del siglo XIX. Entonces dice acá, dice en la página 16, segundo párrafo, dice: esa civilización, está hablando del siglo XIX, esa civilización era capitalista desde el punto de vista económico, liberal en su estructura jurídica y constitucional, se refiere ahí a la república, a la democracia, burguesa por la imagen de su clase hegemónica, característica y brillante por los adelantos alcanzados en el ámbito de la ciencia, el conocimiento, la educación, así como del progreso material y moral. ¿Ya? Entonces, es una sociedad capitalista en lo económico, es una sociedad burguesa en lo social, la burguesía es la que determina de alguna manera cómo se estructura la política, y dice también que es una sociedad liberal en términos jurídicos y constitucionales. Con eso se refiere a que es un sistema que tiene bases republicanas y bases democráticas a nivel general, ¿ya? Y ese mundo del siglo XIX, ese mundo burgués, es el que empieza a entrar en crisis cuando llegamos a la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Recuerden que los países europeos estaban en una competencia brutal por quién dominaba distintas partes del mundo. Ahí es cuando se desarrolla lo que conocemos como imperialismo y colonialismo, en el cual se intentan repartir, bueno, se reparten literalmente el territorio africano, parte de Asia, e incluso también van a influenciar a América Latina, que América Latina, claro, ya se había independizado como continente, pero seguía teniendo influencia económica sobre todo de los ingleses, ¿ya? Entonces es el mundo que empieza a colapsar a finales del siglo XIX, el mundo burgués, ¿ya? Porque claro, después de la Primera Guerra Mundial todos los países quedan bastante mal, muy mal. El único que logra salir bien de esa tragedia humana es Estados Unidos, que se posiciona como potencia mundial. Ya, vamos a ir ahora a la página 17, ¿ya? Donde analiza de alguna manera los conflictos que hay entre el capitalismo y el comunismo, ya en el contexto de la Guerra Fría, y también analiza de alguna manera cómo en los periodos previos, o sea, en los años, entre los años 20 y los años 30, cómo de alguna manera el capitalismo y el comunismo tuvieron que unirse para poder derrotar a la Alemania fascista de Hitler, ¿ya? Acá en la página 17, ya los párrafos del final, dice: una de las ironías que nos depara este extraño siglo es que el resultado más perdurable de la Revolución de Octubre, ya lo habíamos colocado,
cuyo objetivo era acabar con el capitalismo a escala planetaria, fuera el de haber salvado a su enemigo acérrimo, tanto en la guerra como en la paz, al proporcionarle el incentivo para reformarse desde dentro al terminar la Segunda Guerra Mundial y al dar difusión al concepto de planificación económica, suministrando al mismo tiempo algunos de los procedimientos necesarios para su reforma. Entonces aquí Hobsbawm da a entender que de alguna manera Estados Unidos o el modelo capitalista norteamericano, que tenía elementos más de un sistema keynesiano, que de alguna manera esa planificación económica que considera ahora Estados Unidos, en parte habría estado basada en ciertos elementos del modelo soviético, ¿ya? Entonces aquí también tenemos esta idea de que el capitalismo norteamericano no era 100% capitalista, así como el comunismo soviético no era 100% comunista, ¿ya? Es lo que Hobsbawm aquí llama, en el caso soviético, el socialismo real, y para el caso de Estados Unidos sería una especie de capitalismo keynesiano. Entonces, bueno, aquí plantea que capitalismo y comunismo, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, se ayudaron, ¿ya? O tuvieron cierto lazo de cercanía, porque el enemigo más peligroso era evidentemente el fascismo, y la Alemania de Hitler era acá como el punto a atacar a nivel general. Nos saltamos ahora a la página bueno, aquí, por ejemplo, la página 19, ¿ya? Está hablando como del impacto de la URSS en los países de Europa del Este. Dice, página 19, la repercusión más importante y duradera de los regímenes inspirados por la Revolución de Octubre fue la de haber acelerado poderosamente la modernización de países agrarios atrasados, ¿ya? Y con países agrarios atrasados estamos hablando de algunos países de Europa Oriental, ya no sé, países como por ejemplo Bulgaria, Polonia, Rumania, que todavía seguían siendo países que en términos tecnológicos estaban muy atrasados de alguna manera con la Revolución de Octubre. Desde la Revolución de Octubre y desde el desarrollo de la URSS, esos países de Europa Oriental pudieron mejorar y realizar procesos de modernización. Ya, nos saltamos ahora a la página 22. Página 22. Último párrafo, plantea: ¿cómo explicar, pues, que el siglo no concluya en un clima de triunfo por ese progreso extraordinario e inigualable, sino de desasosiego? ¿Por qué, como se constata en la introducción de este capítulo, las reflexiones de tantas mentes brillantes acerca del siglo están teñidas de insatisfacción y de desconfianza hacia el futuro? Bueno, básicamente por la gran cantidad de matanzas, básicamente por la gran cantidad de personas muertas en ambas guerras mundiales, ¿ya? Y también hay una idea de cierto pesimismo, sobre todo a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y ahí empiezan a aparecer algunas perspectivas intelectuales o visiones que de alguna manera van a ir cuestionando la razón de ser de los seres humanos dentro de su existencia, ¿ya? Perspectivas, por ejemplo, como no sé, el existencialismo, ¿ya? O perspectivas como la posmodernidad, van a ir cuestionando qué es lo que el ser humano considera como correcto, qué es lo que le da el sentido a la vida, ¿ya? Van a haber muchas preguntas y cuestionamientos en torno a eso, acerca de qué es lo que le da sentido a la vida a los seres humanos. Se ve de alguna manera, ya que esta idea de progreso, ciencia que venía desde el siglo XIX, no tiene los resultados esperados, porque si el progreso y la ciencia nos llevó a 2 guerras mundiales, no sabemos si es tan bueno el resultado en ese sentido, ¿ya? Por lo tanto, empieza también un cierto cuestionamiento de los valores liberales e incluso los valores democráticos, ¿ya? La idea de libertad, progreso, ciencia, se va a empezar a cuestionar. Ya, y la última parte, que me voy a remitir acá a 3 puntos, para ir cerrando. En la página 23, al final, abajo, abajito de la página 23, ahí, dice: sin embargo, a la hora de hacer un balance histórico, no puede compararse el mundo de finales del siglo XX con el que existía a comienzos del período. Es un mundo cualitativamente distinto, al menos en 3 aspectos.
¿ya? Entonces vamos a analizar los tres aspectos de por qué el siglo XX es tan distinto del siglo XIX. Ya, y los vamos a anotar en la pizarra. Ya, vamos anotando entonces esos tres puntos. O sea, ¿qué es lo que caracteriza el siglo XX acá según Hobson? Ya, primer lugar, o punto número 1. Dice ahí, en primer lugar, el mundo ya no es eurocéntrico. ¿Ya? Entonces, ese es un punto importante en torno a qué es lo que caracteriza el siglo como tal. Entonces, 1. Ya. El mundo ya no es eurocéntrico. Eurocéntrico, bueno, obviamente quiere decir que Europa es el centro del mundo. Y el mundo ya entonces no tendría esa característica. Es un elemento fundamental del siglo XX. ¿Por qué? Porque ahora surgen otros polos de poder. Obviamente, la URSS, si bien se podría considerar como parte del mundo europeo, ¿ya? Corresponde en verdad al mundo asiático. Entonces, en ese sentido, ya se pierde el polo de poder europeo a nivel general y empiezan a aparecer otras potencias también. Empieza a aparecer, por un lado, China, Japón, Corea del Sur, ¿ya? Y algunas otras partes del mundo que también empiezan a tener ciertas ganancias y cierta estabilidad económica. Entonces, derivado de eso, el mundo ya no va a ser eurocéntrico. La segunda transformación importante, el segundo elemento importante del siglo XX, abajo en la página 24, dice, la segunda transformación es más significativa. Entre 1914 y el comienzo del decenio del 90, el mundo ha avanzado notablemente en el camino que ha de convertirlo en una única unidad operativa, lo que era imposible en 1914. De hecho, en muchos aspectos, particularmente en las cuestiones económicas, el mundo es ahora la principal unidad operativa y las antiguas unidades, como las economías nacionales, definidas por la política de los estados territoriales, han quedado reducidas a la condición de complicaciones de las actividades transnacionales. ¿Cómo podemos resumir toda esta segunda parte o segunda idea? En el concepto de globalización. Que el mundo ahora es una unidad integrada, ¿ya? Lo más importante es la economía a nivel mundial, más que las economías nacionales o las economías locales. Por eso decía ahí que las economías nacionales habían quedado reducidas a ser una especie de traba para la economía internacional o la economía transnacional, ¿ya? Con globalización entendemos un proceso de integración global, tanto en lo económico como en lo sociocultural, ¿ya? Aunque claro, aquí Hobson lo está viendo mucho más desde la perspectiva económica, obviamente. Entonces, esa es una característica principal del siglo XX, claro, porque inicialmente, antes de la Primera Guerra, era muy difícil una integración económica. Posteriormente, con el desarrollo de los fascismos y liberalismos eran, o sea, enemigos naturales. Y posteriormente, en la Guerra Fría, con el conflicto entre capitalismo y comunismo, tampoco era posible una integración económica. Con el declive de la URSS, en la década de los 80 y con el derrumbe final de la Unión Soviética, en 1991, cae entonces el comunismo a nivel internacional y eso permite el desarrollo económico integrado bajo parámetros capitalistas, con muchas características neoliberales en la actualidad, y a partir de eso entonces tenemos el proceso de globalización, ¿ya? Esa sería la segunda gran característica. Y claro, en este sentido las economías nacionales ahora son una traba, por ejemplo, para toda esta integración económica internacional, ¿ya? Y lo que han hecho, derivado de eso, muchas empresas internacionales es comprar empresas locales, ¿ya? Comprar empresas más pequeñas y las van absorbiendo entonces. Un buen ejemplo es, por ejemplo, los supermercados, bueno, los grandes conglomerados, ya sean nacionales o internacionales, han ido comprando, por ejemplo, varias empresas, ¿ya? Antes, por ejemplo, no sé, Santa Isabel era un supermercado autónomo y termina siendo comprado por el grupo económico de Cencosud, por ejemplo, ¿ya?
o por ejemplo, en el caso de Chile, la embotelladora Andina, que tenía varios productos, termina siendo comprado por Coca-Cola Company. Entonces hay varias empresas nacionales o locales que terminan siendo compradas o absorbidas por empresas internacionales. ¿Ya? Eso pasó mucho en Chile acá también con los bancos, por ejemplo. ¿Ya? Muchos bancos más pequeños fueron absorbidos por grandes consorcios internacionales que intentan tener inversión en distintos rubros económicos. ¿Ya? Ya, entonces el tercer punto, tercera transformación, que está en la página 25, dice: la tercera transformación es también la más perturbadora en algunos aspectos. Es la desintegración de las antiguas pautas por las que se regían las relaciones sociales entre los seres humanos y con ella la ruptura de los vínculos entre las generaciones, es decir, entre pasado y presente. O sea, la tercera transformación es la desintegración de los lazos comunitarios. Vamos a ponerlo acá. Desintegración de lo comunitario. En general, varios sistemas económicos y varios sistemas de organización política y social desarrollaban ciertas formas de comunicación, desarrollaban ciertas formas, no sé, de unión, de cooperación mutua, ¿ya? Incluso eso se veía hasta en el modelo keynesiano, que era evidentemente capitalista. Y de alguna manera, con el ascenso del modelo neoliberal desde el año 76 en adelante, esos lazos de socialización empiezan a romperse, ¿ya? El modelo neoliberal, una de las cosas que quiere fomentar es el consumo, y un consumo bastante individualista. Es un sistema prácticamente de sálvense el que pueda. Si usted tiene dinero para pagar salud, acceda a la salud. Si usted tiene dinero para pagar la educación, acceda a la educación. Si no puede, bueno, usted se la arregla como puede. Accederá al sistema público, que a lo mejor no es tan bueno, usted se la arregla, ¿ya? Entonces, por lo tanto, de alguna manera, el modelo neoliberal inculca una idea bastante individualista, y esa idea individualista trasciende no solamente a lo económico, sino que a lo social en su conjunto, ¿ya? Entonces, a eso se refiere Hobsbawm cuando habla de la desintegración de lo comunitario como tercera gran transformación. ¿Ya? Entonces, para que quede ahí del todo clarito, estos son los 3 puntos centrales de los procesos de transformación o de las grandes transformaciones que Hobsbawm aborda como parte del siglo XX. Y está en las páginas del libro que ustedes tienen que revisar, ¿ya? Algo más, creo que ahí está todo, más o menos, elementos centrales del capítulo. Entonces es necesario que ustedes los vayan leyendo, ¿ya? Váyanlos leyendo, vean si tienen alguna duda y me la hacen llegar por interno, ¿ya? Espero que con esto les haya servido para la introducción al texto. Y ojalá que estén muy bien y que todo salga bien, que nos podamos ver pronto y que puedan ir trabajando y avanzando en sus casas de buena manera. ¿Ya? Que estén bien, cuídense, un abrazo, muchos saludos a todos, que estén bien en su casa y que estén sin novedad ustedes y su familia. Que estén bien, cuídense. Un gran abrazo, nos vemos.